de Gálatas, donde hemos iniciado con esta enseñanza que yo espero sea de mucha bendición para sus vidas. Dice en el capítulo 1, versículo 3 al 5: gracias sea a vosotros y paz de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares y vamos a continuar desarrollando esta enseñanza del libro de Gálatas, que es realmente es uno de los libros más impresionantes que el apóstol Pablo escribió. Hablábamos o estábamos estudiando en nuestro mensaje anterior que Pablo escribió esta carta para contrarrestar a los falsos. El intérprete acá se está oyendo, hermano. Dice que Pablo escribió esta carta para contrarrestar a los falsos enseñadores, que de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió, se iban esparciendo con su enseñanza peligrosa. Este grupo que estaba descontento andaba de lugar en lugar, como que si anduvieran persiguiendo al apóstol Pablo para contrarrestar la predicación de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Andaban de lugar en lugar en vez de conservarse leales al cuerpo de Cristo, sino que continuaban defendiendo su posición y peor aún comenzaron a viajar de ciudad en ciudad, es decir, de una ciudad a otra, para ir de esta forma contaminando, y lo hicieron precisamente en la ciudad o en esta provincia, de Galacia, que iban imponiendo sus ideas. Y creo que no solamente en estas ciudades de Galacia, sino que es muy posible que también en otros lugares. Y llegaron precisamente, a la región de Galacia, contaminando precisamente a los cristianos recién convertidos por el apóstol Pablo. Y comenzaron a querer imponer y afirmar sus ideas. Naturalmente, lo primero que tenían que hacer era menoscabar la autoridad del apóstol Pablo. Es decir, es la forma en la que muchos atacan, buscando la forma de denigrar, de exponer al que predica el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue precisamente el caso que le sucedió al apóstol Pablo, tratando de menoscabar la autoridad que Dios le había dado, porque él era el exponente del mensaje de la justificación por la fe y no por obras, que era precisamente el mensaje central que estos judíos habían estado conociendo. Y justamente Pablo era el que había establecido las iglesias de esa región. Y esto es muy común hoy, cuando una persona no puede combatirla por la verdad, la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, trata de atacar a la persona y trata de destruir la imagen de esa persona, menoscabar su personalidad, ponerlo en mal por donde quiera que va. Esa actitud es muy normal, que siempre se va a repetir
constantemente, todo el tiempo, cuando suceden este tipo de situaciones. Ojalá que si quieren servir a Dios como ellos quieran, ojalá que se fueran, pero que no dijeran nada, ¿verdad? Dios los bendeciría más. Pero tratan de atacar, de menoscabar, hacen todo lo posible para que esa autoridad que Dios te dio se desaparezca y se desvanezca y se vuelva absolutamente nada. Poner el mal es precisamente de lo que se trata, y para lograr este propósito, nada mejor que torcer lo que éste está enseñando y tratarlo de decirlo a otra persona, o tratar de corregir o aparentar ser más sabio que el pastor o que el apóstol o que aquel a quien Dios ha llamado. Naturalmente es algo muy común. Y es muy posible que el apóstol Pablo haya sufrido esta persecución tan fuerte que se pudo haber levantado, que en Listra, no sé si ustedes se recuerdan qué le pasó a Pablo en Listra, que fue una de las ciudades de la provincia de Galacia. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Así que consideremos esto para poder ver a veces hasta dónde puede llegar un espíritu de calumnia, un espíritu de falsedad y de mentira. Es muy importante que nosotros aprendamos estos principios espirituales, y si amas a Dios y si tienes temor de Dios, vas a cuidar de hablar, vas a tener cuidado de lo que dices y de lo que expresas. El apóstol Pedro tuvo que defender al apóstol Pablo cuando escribió estas palabras en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Vean ustedes la forma en la que el apóstol Pedro se expresa del apóstol Pablo. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Es decir, que Pablo había escrito ya cartas a las iglesias de amonestación, de conocimiento, de revelación, de ayuda, porque eso es más bien lo que contienen las cartas del apóstol Pablo. Casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también, es decir, las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Vamos a tratar de expresar lo que Pedro está diciendo aquí acerca del apóstol Pablo. En el tiempo en que el apóstol Pedro escribió esto, Pablo ya había escrito todas las 13 cartas apostólicas que están comprobadas que las escribió él, sin incluir el libro de los Hebreos, que es muy posible que también el apóstol Pablo lo haya escrito. Ahora, esto creo yo que es muy posible que Pablo, cuando ya había escrito todas estas cartas, es muy posible que para esta época en la que el apóstol Pedro está hablando de esto, es muy probable que Pablo ya había muerto. Es decir, los lectores de Segunda de Pedro ya habrían recibido cartas escritas por el apóstol Pablo que hablaban sobre acontecimientos futuros, que hablaban del fundamento apostólico, que hablaban de la revelación del nombre de Jesucristo, escrito por Pablo, que hablaban no solamente de estos acontecimientos futuros, sino que también hablaba de algunas explicaciones de Pablo que eran difíciles, de acuerdo a lo que expresa el apóstol Pablo, difíciles de entender o de interpretar, pero no imposible.
quizás difíciles de entender, difíciles para que el escrutinador de la Biblia pueda llegar a la revelación, pero no imposible. Sin embargo, de cualquier forma, el apóstol Pedro usa a Pablo como respaldo válido y confiable de su enseñanza. Es decir, que al hablar del apóstol Pablo está confirmando, está hablando de la validez del apóstol Pablo, de que realmente era un apóstol llamado a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que esta es otra de las pruebas en las que nosotros podemos verdaderamente afianzarnos y asegurarnos de lo que Pablo comenzó cuando comenzó a escribir el libro de Gálatas, cuando les dice que él era un apóstol llamado directamente por Dios, no por las suertes ni por los votos, sino un llamado directo de Dios. De acuerdo a lo que encontramos precisamente aquí que escribió Pedro, nuevamente podemos decir, es la confirmación de que era un apóstol de Dios, porque su enseñanza era válida, confiable, con mucha revelación y mucho conocimiento y cosas difíciles de comprender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Indocto se refiere a alguien que carece de instrucción, que carece de conocimiento o educación. Esto es lo que significa la palabra indocto. Es muy probable que cuando una persona se levanta haciendo cosas que van en contra de la Biblia, es muy probable que califique como una persona carente de instrucción, falto de conocimiento. También significa ausencia de aprendizaje o comprensión. Por eso vemos que en el tiempo del apóstol Pablo, también como en la actualidad, se dio una proliferación de enseñanzas dañinas y torcidas, no solo del futuro, sino también acerca de la doctrina apostólica que la contradicen y como la contradecían en aquel tiempo. Vamos entonces a ver a través de la Biblia cómo podemos nosotros realmente darnos cuenta que verdaderamente nosotros estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo. Si estamos en la roca que es Cristo, es muy difícil de que todo viento de doctrina que pudiera venir a chocar a nuestro fundamento lo tumbe, porque sabemos nosotros realmente en quién hemos creído. Utiliza también una expresión como también las otras escrituras. Cuando la Biblia habla de las escrituras, está hablando del Pentateuco. Es decir, que Pablo estaba fundamentado profundamente, no solamente en las cartas que él comenzó a escribir, que ahora las conocemos como parte del Nuevo Testamento, sino que todo lo que Pablo hablaba tenía fundamento aún en los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. Y esto es lo que lo hace más fuerte aún. Y esta es una de las declaraciones más claras que se hacen en la Biblia para afirmar que los escritos de Pablo son epístolas inspiradas por el Espíritu Santo y respaldadas por las Escrituras. Cuando digo Escrituras, ¿a qué me refiero? A los primeros 5 libros de la Biblia que comienza en Génesis. Es decir, que esta declaración, vean ustedes qué interesante, cualquiera pudiera pasar por alto lo que dice allí el apóstol Pedro, cuando dice acerca también, como también las otras escrituras. Se pudiera entender que se arma perfectamente,
pudiéramos decir, el eslabón perfecto para tener una revelación profunda de lo que es el conocimiento de Cristo. El testimonio de Pedro es que Pablo escribió las palabras de Dios, la palabra de Dios, y que los maestros falsos la distorsionaron. Y luego afirma el apóstol Pablo que la distorsionaron para su propia perdición. Es decir, con la misma seguridad con la que los profetas del Antiguo Testamento escribieron la palabra de Dios, con esta misma seguridad el apóstol Pablo comenzó a escribir estas cartas, a escribir lo que ahora nosotros conocemos como parte del Nuevo Testamento. Y la carta a los Gálatas es una respuesta a las acusaciones que este grupo de rebeldes enseñaba. Que este grupo de personas se habían levantado de tal manera que estaban realmente confundiendo, y lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio, de qué forma comenzaron a confundir a los que habían conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 1 versículo 3, donde estamos, comienza el apóstol Pablo diciendo: gracia y paz sea a vosotros. Gracia sea a vosotros y la paz de Dios, de nuestro Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Notamos aquí que la preocupación más profunda que pudo haber experimentado aquí el apóstol Pablo ante el abandono del Evangelio por parte de las iglesias que él había levantado en estos lugares era evidente en su salud. Por parte de las iglesias que vemos aquí en este saludo, ya que es muy breve, es impersonal, y también notamos que omite todo tipo de elogios y de cortesías habituales que el apóstol Pablo por costumbre vemos en las cartas que él escribió. Gracia y paz. ¿Por qué la paz? Porque la paz es el resultado de la gracia. Y la Biblia nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando le entregas tu vida a Cristo, lo primero que hace es darte su paz. Esto es un principio muy importante que quizás lo hemos experimentado, pero es muy posible que lo hayamos pasado por alto. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, lo primero que Cristo hace es darte paz. Y esta es la más grande evidencia de que realmente tú has conocido a nuestro Señor Jesucristo y que has aceptado el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia, escuchen ustedes, no es angustia. Gracia no es falta de paz. Gracia no es falta de aquello que nuestra vida requiere, sino antes todo lo contrario. La gracia de Dios que se manifestó nos enseñó que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, comenzamos a vivir santa y piamente y libre, absolutamente libre de todo aquello que quiera venir a contaminar nuestra alma y nuestro espíritu. Fuera, absolutamente fuera, todo rencor, todo odio, todo aquello que atormentaba nuestra alma, porque la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es. La gracia no es falta de paz, no es falta de ninguna de estas cosas. Esta paz es la que sobrepuja todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros entendimientos
nosotros en Cristo Jesús. Es una paz que no se puede explicar, es una paz que no se puede comprender, algo que está fuera de la lógica y del comportamiento y de la sabiduría humana. Es algo totalmente fuera de este mundo, totalmente fuera de la lógica. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Cualquiera pudiera decir, ¿cómo se puede tener paz en medio de la tormenta? ¿Por qué? Porque es una paz que no podemos explicar, algo que no podemos entender, algo que solamente Dios puede poner en aquellas vidas y en aquellos corazones que le sirven y que le aman a Él con todo su corazón. Algo sobrenatural que es completamente fuera de los alcances y de los parámetros de la vida humana, de la vida del hombre, de la vida común a la que nosotros estamos rodeados. Quiere decir entonces que cuando existe esto, Dios protege nuestros corazones y nuestras mentes. Es algo tan relevante y tan excepcional que es difícil muchas veces de comprender. Aquí tengo ya un ganchito, ya me pusieron. Difícil de comprender. Porque esto está fuera del alcance del hombre. Es algo que el hombre no puede comprender y es algo que todo hijo de Dios debe tener en sus vidas y en sus corazones. Es muy importante para que nuestra fe en Cristo no esté fundada en sabiduría de hombres, sino fundada en Dios, a quien amamos y servimos con todo nuestro corazón en esta mañana. A Él sea la gloria y la honra en este día. En el capítulo que estamos, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del siglo presente malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Esta expresión, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿de quién está hablando? Naturalmente que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros delitos, es decir, por nuestros pecados, y resucitado de entre los muertos para justificación. Aquí está, justificados pues por la fe. Es cuando comenzamos a experimentar la paz de Dios. Justificados pues por la fe, adquirimos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo tan importante. Por eso cuando nosotros venimos aquí a la Biblia, encontramos que el Evangelio tiene como fundamento a nuestro Señor Jesucristo y solamente a Cristo, nada más. No hay otro fundamento. La razón es porque Él es la principal piedra del ángulo. Sobre el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, Cristo es la principal piedra del ángulo donde están fundamentados apóstoles y profetas. Y no hay más. Porque Él es el que pagó el precio por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El que nos libró de la muerte donde nos encontrábamos y que nos dio la paz. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como la da el mundo. Por eso es que cuando experimentamos la paz de Dios, entendemos de una forma profunda y excelente lo que Cristo hizo por nosotros. Es como darle un valor agregado a lo que Cristo hizo por nosotros. Es como exaltar lo que Él hizo entregándose a sí mismo por nosotros.
Y sobre este fundamento tiene que estar fundamentada la iglesia. No hay más. No hay más. Cristo tiene que ser y debe de ser siempre el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra exaltación. ¿Por qué? Porque Él es el que se dio a sí mismo por nosotros. Y saben ustedes que no hay quien pueda evitar el pecado mediante esfuerzos humanos o por guardar la ley, que es precisamente donde se centra la carta de los Gálatas. No hay quien pueda mediante su propio esfuerzo humano poder deshacerse del pecado. No existe nadie capaz de esto, ni lo habrá jamás. No importa los esfuerzos que hagas, los golpes de maguey que te den, lo que andes de rodillas, tú no puedes hacer nada para poder librarte del pecado. Necesitas la sangre del Cordero inmolado, Cristo Jesús, el fundamento de nuestras almas, la piedra angular para poder encontrar la salvación y poder encontrar la solución al pecado de nuestras vidas. Nadie puede por sus propios esfuerzos hacer absolutamente nada. Ni siquiera por tu esfuerzo, ni tampoco por la ley de las obras. Dice la Biblia que por la ley de las obras ninguna carne será justificada delante de Él. Ni siquiera la ley provee esta riqueza de la que ustedes y yo estamos disfrutando, sirviendo a Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta mañana. Dice el apóstol, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y por esta razón debe de ser perdonado. Escuchen ustedes, porque por la ley es el conocimiento del pecado, y esa es precisamente la razón por la cual debe de ser perdonado, lo cual Cristo logró. Lo cual Cristo pudo alcanzar. Cristo lo logró por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no. Ya no hay más sacrificios por los pecados, porque el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es suficiente, es único, es perfecto, hecho una sola vez, y ya no hay necesidad de más sacrificios, porque el sacrificio perfecto de Jesús pudo lograr santificar para siempre a los que se alleguen a Dios, intercediendo para luchar por ellos. Así que ya no más sacrificios de animales, de corderos, de becerros para expiar los pecados, porque el sacrificio de Cristo es un evento único e irrepetible que proporcionó la remisión de los pecados, hecho una sola vez y para siempre. Es impresionante lo que Cristo hizo. Creo que nosotros nos va a faltar tener todo el conocimiento que pudiéramos adquirir, y no vamos a poder entender a profundidad lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios nos ayude y nos abra el entendimiento para que podamos tener esta revelación tan importante. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 19 al 21 vemos de qué manera Dios llevó a cabo esta operación tan excelente y tan maravillosa. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que puso en nosotros la palabra de reconciliación.
No es palabra nuestra, sino es algo que Dios puso en nosotros. Es decir, que Dios, para que su evangelio sea conocido, está dependiendo de tu boca, de tus labios, de tus pies. Está dependiendo de tu persona, para que otros vengan a Jesucristo. Dígame usted, ¿no es esto realmente un gran privilegio que Dios nos está concediendo? ¿No es esto realmente excelente, maravilloso, grandioso, que Dios nos ayude para poder visualizarlo y entenderlo de una manera más profunda en nuestros corazones? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Y el mensaje es: os rogamos en nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por su propia voluntad y designio, hizo el único sacrificio aceptable y perfecto como el medio, la fórmula para reconciliar a los pecadores con Dios. Se dio a sí mismo. Nadie lo mandó. Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. ¿Qué significa que Dios se dio, que Él se dio a sí mismo? Significa que Dios inicia el cambio en la posición del pecador. Nosotros ni siquiera ni por la mente nos pasaba, pero Dios inicia el cambio en la posición del pecador y trasladarlo de un estado de condenación a un estado de perdón, de paz, de tranquilidad, de bendiciones, de promesas y de, por fin, la vida eterna al lado de Jesús. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que esto es una excelente riqueza que nosotros podemos aprovechar muy bien en esta mañana. Es decir, que Dios transforma completamente en un traslado de condenación al hombre a el reino de luz, al reino de perdón. Y no solamente esto, sino que también lo traslada a una relación correcta con Dios. Una relación correcta, no equivocada. Esta es la esencia del Evangelio. Es decir, el mérito central y la razón de la muerte conciliatoria de Jesús, pudiéramos decir que es algo infinito. Pudiéramos decir que es algo eterno y que es una oferta ilimitada a la cual Dios está llamando al hombre. Por eso Dios llama a todos los hombres que se arrepienten. Vean ustedes que aquí es algo infinito, algo que pudiéramos decir es ilimitado. ¿A quién no le gusta lo ilimitado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Venga, tenemos un plan ilimitado. Ah, ese me gusta, porque es ilimitado. ¿Por qué no pensar en las riquezas espirituales a las que Dios nos está llamando para que vivamos eternamente con Él?
que podamos realmente entender que la vida sobre la tierra es como un vapor, es como un soplo, es algo que se desaparece. Ahora yo estoy aquí, mañana a lo mejor ya no estoy aquí. Pero lo que sembré en la Biblia, lo que sembré con el conocimiento de la palabra de Dios, con la práctica del Evangelio, eso permanece para siempre y es más valioso que todo el oro del mundo, que todos los logros que yo pueda alcanzar. Porque no hay nada que pueda realmente tener la medida y la capacidad y la riqueza que contiene el Evangelio de Jesucristo. Cristo lo hizo para librarnos de este mundo malo, de este siglo malo, como dice el apóstol. La palabra siglo no se refiere a un periodo de tiempo, sino a un orden o un sistema de cosas. Y en particular al sistema actual del mundo que está completamente encabezado por Satanás. En Romanos capítulo 2, versículo 2, vean ustedes lo que el apóstol Pablo escribió para que tengamos nosotros en cuenta la importancia que tiene entender que cuando habla de este siglo está hablando del tiempo, del periodo de tiempo, de un orden establecido en el que Satanás es el que gobierna en esta tierra, en este mundo. Aquí encontramos que el apóstol describe perfectamente que necesitamos cuidarnos de ese tiempo que es el tiempo en que nosotros estemos en este tiempo, que puede ser, como lo describe en algunas de sus epístolas, como tiempos peligrosos. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando tú comienzas a salir de ese ambiente donde Satanás reina, donde Satanás es el amo, cuando empiezas a salir, Dios comienza a darte un espíritu de sabiduría y de revelación tan impresionantes que te hace entender por qué tienes que vivir en santidad. ¿Por qué tengo que cuidarme? ¿Por qué tengo que cuidarme de las drogas, del mundo, de la inmoralidad? ¿Por qué me tengo? ¿Y por qué? Pues porque no, a lo mejor preguntas porque no tienes entendimiento todavía. No has entendido lo que significa experimentar la buena voluntad de Dios. Es una voluntad agradable y perfecta. Al que lo haga, le va a gustar. En 1 Juan 2:15, no améis al mundo, dijo el apóstol Juan. Naturalmente que este siglo se puede interpretar como el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que luchar en contra de todas esas corrientes que se levantan para destruir nuestra alma. Vemos pues entonces que Pablo establece claramente que una de las razones del sacrificio de Cristo fue por nuestros pecados. Es decir, el pecado lo motivó a venir a este mundo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces Cristo, al morir, cargó sobre él todo pecado, es decir, de todos los pecados que nosotros teníamos, de acuerdo a Isaías 53:6, donde dice que se dio a sí mismo para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos realmente disfrutar
de un ambiente y de un glorioso ambiente espiritual que nos protege, que nos rodea y que no existe absolutamente nada que nos pueda tocar. Estamos protegidos por Dios, se dio a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos dar? ¿Acaso podríamos agregar algo al hecho de que Él se dio a sí mismo? No. Cuando alguien se da a sí mismo, esto significa dar todo lo que tiene. Esto es algo excelente. Él dio todo lo que tenía. Y yo creo que Cristo no pudo haber dado más. ¿Qué más puede dar Dios para que entendamos cuánto nos ama? Y no hay nada que agregar a eso. No hay nada que agregar. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Cristo es mi pastor. Y yo estoy seguro que si estoy con Él, nada me va a faltar. Y podemos decirlo con una forma posesiva si queremos, porque es algo que nos pertenece, es algo que es nuestro, es algo que es mío. No es ningún extraño, es algo que nos pertenece y es algo que es nuestro. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Por nuestros pecados. Eso significa que esa es la razón por la cual Él tomó mi lugar y el que murió en mi lugar. Dice el apóstol, conforme a la voluntad de Dios. El sacrificio de Cristo para salvación fue el diseño y el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan a un fiel arrepentimiento. En la cual voluntad, dice el apóstol, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. Y esto de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a su voluntad. Vean ustedes la diferencia que existe. Y esto, naturalmente, que no es ni se puede comparar de acuerdo a lo que la ley estableció, sino de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios es cuando Él nos salva. Ustedes y yo no tenemos por qué vivir en el pecado. Cristo ya nos salvó. Cristo ya nos libertó. Cristo ya hizo esa grande diferencia en nosotros. Por eso yo puedo decir qué glorioso es esto que Dios está haciendo con nuestras vidas y con nuestros corazones, porque nosotros no podíamos vencer al pecado. No había absolutamente ninguna posibilidad de poder salir del mundo en el que nos encontrábamos sin la ayuda de Cristo y su sacrificio perfecto hecho una sola vez. Quiero que sepas que Él nos puede librar. Él quiere librarnos y Él nos librará y Él nos va a seguir librando del pecado y lo hará conforme a su voluntad. Por eso termina diciendo el apóstol en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pudiéramos decir que este es un momento en el que Pablo aprovecha para rendir alabanza a nuestro Dios. Necesitamos enfatizar el hecho de que debemos alabar más a nuestro Dios, mucho más de lo que lo hacemos. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, porque queremos alabar más a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Queremos tener una comunión más profunda con Él y los unos con los otros. Por eso, en esta mañana, que la gloria sea a nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
a nuestro Dios manifestado en carne, el que se dio a sí mismo. Yo quiero alabar a ese que se dio a sí mismo por mis pecados, que tomó mi lugar, que dio todo lo que tenía, que dio lo mejor que tenía y que ahora, muerto y resucitado, para gloria y honra de su nombre. Y a nosotros nos espera ese evento más glorioso de un día poder estar con Él por toda la eternidad. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde aquí y hasta la eternidad. Bendito sea su nombre en esta mañana. Pónganse de pie.